buenos días o muy buenas tardes. Hola, como lo prefieras, como elijas, que te saludemos dependiendo de dónde estés, de la hora a la que estés escuchando este podcast que acaba de nacer. Conversaciones de mentes, de momento de las nuestras, la de Rubén Fornell. Muy buenas tardes, buenos días. Hola, Rubén. Hola, buenas. Y la mía, María Basarte. Pero además también esperamos que muy pronto en esas conversaciones empecemos a tener tu voz de la forma en la que sea. Esperamos que a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico, incluso alguna vez nos aventuraremos algún audio o algún vídeo que nos puedas mandar para plantearnos cualquier tema, cualquier consulta o aquello que más te apetezca escuchar. Vamos a empezar por lo primero, por presentarnos. ¿Quién es Rubén Fornell? Bueno, pues nadie mejor que él para contárnoslo. Rubén, ¿quién eres? Cuéntanos. Pues soy un ser humano interesado en otros humanos. Mi vida ha transcurrido desde mi primera infancia por una carrera musical. Yo soy músico clásico y desde ahí me di cuenta que además del arte me interesaba mucho poder acompañar a seres humanos en sus propias experiencias vitales. Así que me encaminé hacia la psicoterapia y realizo sesiones presenciales y online con esta maravilla del mundo digital con todo el mundo. Me ha interesado pues casi una colección de temas, de títulos en esta España en la que los títulos nos acompañan eventualmente. Me he ido especializando en diferentes ámbitos y desde aquí precisamente es desde donde creo que va a ser un foco maravilloso para poder compilar tanto mi experiencia trabajando con personas junto con los conocimientos que proceden del ámbito académico y compartirlos con tu guía y con todos los que nos escuchan. Bueno, pues yo tengo que añadir a todo eso que la humildad es uno de sus dones, porque en ese resumen, en ese repaso por su vida y por su trayectoria, se dejan muchas cosas en el tintero. Un magnífico acompañante en el proceso de conocerse a uno mismo o de buscar soluciones a muchos de los problemas que podamos tener, y ahí es donde yo lo conocí, primero como músico, en una etapa anterior como periodista. Primero fue como músico, pero después también como profesional en el mundo, bueno, pues de la psicología y de la ayuda en esos procesos que a todos nos toca vivir alguna vez. ¿De mí qué voy a decir? Bueno, pues que soy periodista, que llevo muchos años en la radio, fueron más de 18 años ligada a la cadena COPE aquí en España, pero después a la televisión, en una televisión comarcal, hablando, bueno, pues de aquello más cercano y de aquello que más preocupa a las personas que nos vamos encontrando en el camino. Al final, yo quería contar historias. En un principio mi idea era las grandes producciones de Hollywood, pero bueno, la vida me fue demostrando que aquello no era tan fácil y que era mejor contar lo más cercano. Eso de nosotros, Rubén, ¿qué es Conversaciones de Mentes? Pues esta aventura que iniciamos tiene como objetivo poder acompañar a todas las personas que quieran unirse a esta nueva aventura en el camino de conocer, de compartir algo más profundo sobre las experiencias cotidianas que a todos nos surgen desde el lugar psicológico, desde nuestra evolución personal. Al fin y al cabo, todavía vivimos en una sociedad en la que parece un tanto tabú la palabra psicólogo cuando hablamos de la psicología en sí mismo. Creo que vivimos un momento en el que la corriente del coaching o del desarrollo personal se ha abierto un gran camino, pero en ocasiones no corresponde a determinadas evidencias científicas, a determinada profundidad, y todo eso que nos puede parecer pues un poco rollo. Creo que nuestro objetivo también y nuestro camino es poder aportar una ventana con quizá un poquito más de distancia, de profundidad, de conocimiento, a través de todos esos elementos cotidianos que suceden en nuestra vida con los demás, en el trabajo, con nosotros mismos, en la relación con el mundo y con nuestro propio interior. Cuando está tan de moda cuidarse, cuidar el cuerpo, y yo creo que todos hacemos algún esfuerzo por vernos mejor, ¿cuánto hay que hacer también, cuánto hay que avanzar también en el cuidado de la salud mental, ¿no? Que quizás es la gran asignatura pendiente? Sin ninguna duda, necesitamos un cambio de paradigma porque estamos ante un modelo de enfermedad. Cuando algo nos sucede, entonces vamos a la reparación, a ver cómo encontramos soluciones, pero necesitamos avanzar hacia un modelo de salud, realmente en el que lo que queramos sea sostener el equilibrio. Yo trabajo con muchas personas y por suerte cada vez más, pero estadísticamente todavía muy pocas personas vienen a mí o a pedir una ayuda para sostener el equilibrio y la felicidad de sus vidas. Generalmente me encuentro con personas que han aguantado muchísimo, que ya vienen muy rotas, con mucho sufrimiento, acumulando mucha tristeza. Así que creo que va siendo hora de dar el paso, de agarrarnos a esa felicidad, aunque sea suavemente, pero para intentar conservarla, no para perderla y desde ahí
reaccionar. Si buscamos un ejemplo cercano, Rubén, si esto fuera un taller de coches, no es tanto que ya se nos ha roto el motor y esto tiene difícil solución, sino las revisiones periódicas, ¿no? Totalmente, es un gran ejemplo. Yo habitualmente en las sesiones pongo el ejemplo también de los informáticos. Al fin y al cabo, una gran empresa puede trabajar bajo dos modelos, de tener sus sistemas informáticos y sus ordenadores allá, y entonces cuando todo se rompe, corriendo lo llamarán y les cobrará una barbaridad, porque tienen que solucionarlo todo de manera urgente. O puedes tener a esa persona a la que incluso en un momento le cuestiones y le digas, oye, yo te pago cada mes, pero es que nunca se me rompe nada. Bueno, quizá por eso le pagas cada mes, para que no te fallen esos sistemas. Seguro que en ese camino nos vamos a encontrar pues algún socavón, alguna piedra, alguna dificultad, pero también podemos llevar un bastón que sea ese acompañamiento, ¿no? En el que queremos poner un granito de arena hablando de temas que a todos nos preocupan, que alguna vez a todos nos van a tocar. No sé, pienso por ejemplo en el duelo o en un problema amoroso, que seguro todos en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por ahí, desde la seriedad y desde un punto de vista muy riguroso, pero sin caer en que esto sea una clase magistral, ¿no? Totalmente. Creo que es importante que abramos el espectro a tener y a conocer otros datos también que proceden del estudio, de la evidencia científica, pero todo eso lo podemos compactar desde un lugar en el que sea más ameno, en el que lleguemos a los casos que a todos nos suceden y en el que esto no lo hagamos complicado, que al fin y al cabo quienes nos escuchen pues puedan entenderlo y mascarlo con total comodidad, aunque también, ¿por qué no?, ir aprendiendo alguna cosita nueva y algo más técnica. Bueno, casi ya de salida. Yo creo que si decíamos que vamos a abordar temas que a todos nos afectan en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida, el de este primer episodio, desde luego que nos afecta absolutamente a todos, y el que no, qué afortunado es y que nos pase la receta, ¿no, Rubén? Así es. Bueno, estamos ante el estrés y el equilibrio laboral. Y en estas fechas y en esta vida que estamos, desde luego que todos en una manera o en otra, pues nos vemos afectados por el estrés en momentos que pueden ser más o menos sostenidos, que quizás sea un episodio intermitente, también afortunada esa persona, o que vivan en una situación estresante y que se sostenga muchísimo más, especialmente pues tendiendo y viniendo de ese sitio en el que pasamos el 50% de nuestra vida adulta, que es el entorno laboral. ¿Es normal tener estrés laboral o no es normal, Rubén? ¿O en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos porque se está saliendo de lo que puede ser normal, entre comillas, porque esa palabra la vamos a repetir muchas veces y no sé si hay algo normal o no? Bueno, hay efectivamente un estrés bueno y un estrés malo. Hay un estrés que nos mantiene alerta, que nos aporta un cierto estado de rendimiento, de atención, que nos lleva a generar unas emociones básicas a través de las cuales llegamos hacia una activación. Pero por supuesto que hay un estrés malo, que es lo que llamamos estrés. Nadie habla del estrés bueno. Hablamos habitualmente del estrés ya con la connotación negativa. Y por supuesto que eso tiene una afectación enorme porque puede cambiar internamente desde nuestra forma de respirar, cambia nuestro latido, pero también externamente. Y date cuenta de una cosa que me parece fundamental, y es que cuando nuestro organismo reacciona al estrés, internamente reacciona de la misma manera que si se tratara de un proceso de infección o de inflamación. Es decir, cuando comenzamos a filtrar el mundo desde un lugar en el que nos afecta, donde empieza ese agobio, esa forma en la que nos sentimos sobrepasados, nuestro cuerpo y nuestra mente están reaccionando a ello. Y están reaccionando como si se encontrara una amenaza. Al final, Rubén, en esto hay mucho de percepción de cada uno, ¿no? De cómo yo estoy viviendo mi proceso de estrés. No todos lo vivimos de la misma manera. Así es. De hecho, hay dos factores fundamentales. El primero, cuando trabajamos con una persona que nos presenta una gran afectación del estrés, en mi caso, te lo digo directamente, sobre mi experiencia particular, lo primero que veo es qué es aquello que ha denominado como estresor. Porque cada uno de nosotros vamos a montar una interpretación, una película, por la cual algo es un estresor para nosotros y para otra persona no lo puede ser. Poniéndote un ejemplo pues muy pequeñito y muy cotidiano. Para mí, cuando vivía en Madrid, un estresor
era la conducción en Madrid, pero ¿cuántos cientos de miles de personas lo tienen como un hábito cotidiano? Yo había creado, a través de mi experiencia personal, de cómo había filtrado esa experiencia de la conducción en la mañana o en la tarde por Madrid, había generado un estresor. Entonces mi cuerpo reaccionaba a través de la tensión, el domingo ya me preocupaba por el lunes tener que ir, entonces generaba también una aceleración de mi corazón, me ponía más nervioso, tenía menos capacidad de reacción. Entonces, el primer punto es qué es aquello que nosotros hemos construido internamente, inconscientemente, como estresor. Y otro elemento muy importante es lo que llama un autor, Guarino, el estilo emocional. Cada uno de nosotros vamos a tener una conducta diferente, un estado de ánimo diferente, y esos rasgos individuales e internos van a determinar cómo respondemos. Dicho de otra forma, yo también tengo algunas cositas internas por las que respondí a aquella situación del tráfico madrileño de una forma que no responde otra persona. Así que también es parte de cómo vengo configurado y de lo que voy a tener que tener en cuenta para poder trabajar sobre ello. ¿El estrés se afronta de diferente manera o afecta de diferente manera si somos hombres o mujeres o no? Totalmente. Aquí hay una diferencia que casi parece que no es diplomáticamente correcto decirlo, pero la evidencia científica nos lleva a la demostración total. Y es que sabemos que las mujeres hacen un afrontamiento del estrés más emocional contra los hombres, que tenemos un afrontamiento más racional, más desde la cabeza, de intentar encasillarlo todo. Sabemos que las mujeres funcionan más desde la evitación de esas situaciones que les suponen estrés, y el hombre más bien inhibe emocionalmente, se desapega de esas situaciones. Es verdad que en los estudios sabemos que tanto hombres como mujeres rumiamos igual y tenemos ese rum mental en la cabeza, pero habitualmente las mujeres tienen una disposición mayor a hablar de sus sentimientos, y esto nos lo dicen los propios estudios cuando hacemos estudios muy grandes sobre la población, y habitualmente los hombres evitamos más tanto a las personas como entrar en el tema desde esas perspectivas emocionales. La evidencia de mi propia experiencia ya lo dice, como la de tantos compañeros. Trabajamos estadísticamente con muchísimas más mujeres que hombres. Las consecuencias sí son iguales. Hablabas antes de aceleración del ritmo cardíaco, no sé, dolores de cabeza o problemas que se puedan derivar de ese estrés. ¿Sí son iguales en hombres y mujeres o no? Sí, va a haber focos que son similares, porque el estrés involucra un espectro tan grande. El estrés involucra, si vamos un poquito más a la profundidad de lo que sucede en nuestro cerebro, involucra al hipotálamo, involucra la amígdala, el lóbulo frontal, es decir, mecanismos que están alrededor de las alarmas más desarrolladas desde nuestros inicios biológicos, pero luego desde factores externos nos va a afectar a hombres y a mujeres, a la respiración, a la frecuencia cardíaca, incluso a la sexualidad y al apetito, al sistema inmunológico. Las afectaciones van a ser más similares, aunque dependerá también del contexto que viva cada una de esas personas, el grado en el que le afecte. Bueno, Rubén, hay estrés, podemos decir que es inevitable porque no siempre va a depender de nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo tenemos que afrontar? Bueno, hay muchos mecanismos. Cuando estamos hablando desde un lugar, y primero te pongo este lugar profesional, yo me enfoco en tres ámbitos diferentes. Primero, unas estrategias que tienen que ver con eliminar, con reducir o con prevenir el impacto de esos focos. Y eso puede ser dentro de la organización o del entorno laboral, dentro de la relación en el trabajo y la familia, que sabemos que es determinante. Cómo nos sentimos en ese paquete trabajo y a la vez nuestro contexto más personal es un foco que de repente puede disparar el estrés laboral. Es decir, yo estoy mal en casa y si además en el trabajo me están apretando las tuercas, cuidado, que eso es un cohete directo hacia que suba el estrés. Y por otra parte, el tercer punto, la psicología, la propia conducta de cada persona. Es decir, tenemos primero de todo tres focos, tres niveles donde vamos a intervenir: la organización y el entorno de trabajo; el segundo, nuestras organizaciones familiares, personales, junto con la del trabajo, esos compañeros de trabajo; y la tercera, nuestra conducta habitual. Cuando yo tengo a una persona delante, primero de todo veo qué es aquello que puedo eliminar o reducir de lo que ha configurado como su elemento estresor. Después, en segundo término, veo qué actividades podemos diseñar para cambiar esa reacción individual, eso que la persona ha asociado como estrés. Y luego lo tercero, que tristemente es como ya llegan las personas a un trabajo profesional, que llegan con síntomas, ya les pasa algo físicamente. Entonces nos tenemos que dirigir a tratar esos síntomas, esas consecuencias, a que su cuerpo reaccione menos y vaya eliminando el estado de alerta.
Otra cosa diferente es cómo podemos actuar, cómo podemos manejar el estrés desde nuestra perspectiva individual. Hablabas antes, estrés personal, estrés laboral, la suma de los dos ya puede ser una bomba de relojería. Y ahora yo te voy a plantear una frase que seguro has oído millones de veces en las sesiones. Es que yo soy así, es que yo siempre me he tomado esto así. ¿Tiene solución o no? ¿Puedo cambiar ese yo soy así, ese siempre me lo he tomado así, Rubén? Casi seguro que sí. No me atrevo a decirte que en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque es verdad que puede haber rasgos personales súper anclados. Hablamos, por ejemplo, dentro del estrés laboral, hablamos de la personalidad tipo A, que debieran tener en cuenta los departamentos de recursos humanos y que es una personalidad concreta de una persona que se identifica como adicto al trabajo, como muy impaciente, muy sobrecargado, que no tiene la capacidad de delegar. Pero más allá de algo tan concretísimo como eso, la gran parte de la gran masa de personas, por supuesto que tenemos la capacidad de flexibilizar incluso aquellos rasgos a través de los que nos identificamos, como siempre. Yo digo que tenemos una gran cárcel y una cárcel que nos construimos y es la cárcel del yo soy así. En el momento en el que entramos en ese yo soy así, ya no hay trabajo posible, porque realmente hemos establecido unos barrotes. Esos son rasgos que finalmente se han puesto en marcha, quizá aprendidos por nuestro contexto cultural, quizá devenidos de lo que hemos visto en nuestra casa, en nuestra familia. Quizá lo hemos ido desarrollando sin darnos cuenta a través de nuestra vida, de episodios de la infancia, de la adolescencia. Pero todo eso son simplemente maneras de reaccionar a lo que interpretamos del mundo. Así que, por supuesto, podemos generar otra forma e incluso otra interpretación. Bueno, vamos a poner que yo tengo estrés laboral, que no es el caso por si me están escuchando mi jefe Rubén, pero yo tengo estrés laboral, he asumido que lo tengo, acepto que lo puedo cambiar, que aunque soy así, puedo hacer algo por cambiar esa forma de afrontar mi estrés laboral y acudo a ti. ¿De qué forma vas a intentar ayudarme, Rubén? ¿Cuál va a ser tu aportación profesional? Bueno, para mí va a haber varios focos. Primero, como te decía, tendremos que ver qué es eso que tú has construido como elementos estresores. Sobre todo para ver qué realidad hay, porque en muchas ocasiones estamos creando una realidad subjetiva de algo que no tiene que ser necesariamente así. Pero si me dirijo directamente a las estrategias del manejo del estrés que voy a intentar aplicar, pues te podría resumir en 6 de una manera muy sencilla. Primero de todo, voy a ver cómo vas a administrar el tiempo, qué tal priorizas, qué tal programas, agendas. Si conoces tu ciclo diario de rendimiento, de qué manera nos podemos adaptar, es decir, primero la gestión del tiempo. Después vamos a ver qué tal funciona en ti, si ya lo has adaptado, algo de ejercicio físico. Sobre todo, ¿por qué? Porque en una primera fase de manejo del estrés sabemos, y todos los estudios nos dicen, que ese punto, aunque simplemente sea caminar cada día de ejercicio físico, nos va a ser una ayuda para que todas las consecuencias internas se rebajen y comencemos a generar un contexto más relajado con el que poder trabajar. En tercer lugar, más allá de esa organización del tiempo y del ejercicio físico, aunque sea muy leve, vamos a generar pautas, ejercicios, estrategias de relajación, que tú incluyas pequeños hábitos en tu día a día para ir quitando esa presión de la olla que durante todo el día se va generando. En cuarto lugar, vamos a ver cómo funciona tu apoyo social, es decir, cómo te sientes en tu entorno familiar, de amigos, si estás dedicando la atención suficiente al cuidado de los vínculos, si desde ahí sientes esa sensación de tribu como para que sea un asiento lo suficientemente solvente como para gestionar la situación laboral que tengas. En quinto lugar, vamos a entrar directamente a la modificación de la conducta. A eso que ves de una forma y que queremos que veas de otra. A eso que haces cuando interpretas que algo te estresa, que vamos a buscar que lo hagas de otra manera. Y en sexto lugar, vamos a generar ejercicios que van a venir dentro de las propias sesiones, a través de los cuales, digamos, yo te voy a guiar para que puedas llegar a un fin concreto que va a ser un poquito más de magia. Rubén, yo sé que ahora mismo aquí cada uno de nuestros oyentes, de nuestros espectadores, se está poniendo en su propio caso. A mí me estresa especialmente X, en tu caso era el tráfico, a mí el no saber muy bien a dónde tengo que ir o qué tengo que hacer. Si ponemos un caso práctico, Rubén, ¿te parece? Para claro, que nuestros oyentes, nuestros conversadores sepan focalizar un poco más este estrés laboral. Claro, y te pongo un caso práctico desde un lugar absolutamente realista. Mira, hace 2 días trabajé con una persona que además era su primera sesión y que presentaba signos pues muy habituales, es decir,
esta persona concretamente trabaja en una gestoría y tiene sus trimestres, todas estas cosas, bueno, mucho papeleo, tiene que ir hasta allí, la gestión de los niños. Cuando empezamos a entrar en todo eso, lo primero que vimos es que estaba metiendo dentro del saco del estrés laboral e incluso un poco familiar, pues ya pequeñas heridas que había ahí. La verdad es que consideraba que tenía que ser una persona más ayudada en su ámbito familiar, que en el trabajo se le estaba tratando con cierta injusticia, así que ya el estrés vino a pagar la factura de lo que no había solucionado en otros ámbitos. Desde ahí nos pudimos dar cuenta de que ya había una parte de estrés construido, que no estaba viendo solo la realidad, sino que estaba volcando dentro del vaso de la realidad otros líquidos que procedían de otras áreas de su vida. Conforme nos fuimos adentrando en su caso, nos dimos cuenta de que cuando le entraban 7 emails en un flujo de 3 minutos, la verdad que por sí mismos los emails no te estaban atacando, no le estaban estresando, no le gritaban, no le agredían físicamente. Así que empezamos a indagar cómo su propia respuesta de ver algo, sentir algo, llevaba a que se quedara atrapada en este caso en esas propias sensaciones. Después vimos cómo la administración del tiempo, cuando tenía que hacer su propia línea de trabajo, ya era un caos, porque decía, es que tengo tanto que hacer que yo no puedo perder tiempo para organizarme. Así que ya no establecía ninguna priorización. Iba a saco a todas las tareas intentando hacerlas todas a la vez. Pero es que además esto venía con que en las épocas de mayor estrés era cuando más se descuida. Es donde deja de ir a su gimnasio, donde peor come, donde come cualquier cosa y además con un montón de excusas y justificaciones de, bueno, pero ahora no querrás que me ponga a cocinar, es que yo ahora no tengo tiempo para, pido cualquier cosa y me apaño. Es decir, en su mente estaba todo bastante bien construido para justificar todo lo que en realidad le estaba afectando. Así que desde ahí tuvimos que poner en marcha el otro día una cantidad de pequeñitos elementos que sumados hacen el gran cóctel. Cómo recibe la información que le llega, cómo se organiza, cómo se cuida, si dedica 5 minutitos a comer diferente, si cuando se va al baño en vez de hacer solo un pis, cierra los ojos 2 minutos y hace un pequeñito ejercicio de relajación y de respiración. Al final todo ese cúmulo de pequeños, de aparentemente pequeños factores es lo que dan una sensación global totalmente diferente. Me siento absolutamente identificada con esta persona, Rubén, en todo, en lo de dejar de hacer ejercicio, en comer peor en las épocas de más estrés, vamos, como si fuera yo este paciente. Rubén, un par de consejos para afrontar mejor ese estrés. El primer consejo es darnos cuenta de que lo que nos está estresando seguramente no es real. Real en el sentido de que por supuesto que te afecta, pero va a tener mucho de tu receta y de tu cocina. Es decir, esto nos lleva a pensar que puedo hacer algo, que puedo sentir algo, que puedo pensar algo de otra forma a como lo estoy haciendo automáticamente. Y cuando yo abro esta puerta me doy cuenta de que tengo cierto control, de que tengo cierto poder, de que ese mismo tráfico pues puede ser otra cosa si yo lo miro diferente, si centro mi atención en otros elementos, si no me dejo arrastrar por mis emociones, si no le doy tanta cuerda a mis propios pensamientos. Y un segundo consejo es que el estrés detona sobre todo cuando otros factores de la vida se han desequilibrado. Es muy raro que una persona sufra episodios muy grandes de estrés si toda su vida alrededor está equilibrada. Y si le damos un poquito la vuelta, cuando la persona cuida enormemente todo lo que está orbitando alrededor de su trabajo, va a generar una permeabilidad mucho mayor. Entonces, mi segundo consejo es cuida todo aquello que descuidas cuando estás estresada. Bueno, un gran consejo. Un poco difícil de llevar a la práctica, ¿eh, Rubén? Esto no es coser y cantar tampoco. Es así, requiere entrenamiento. Desde luego. Rubén, y en cualquier caso, yo creo que este es un consejo que dejamos siempre y para todos los programas hablemos del tema que hablemos, en caso ya de que uno se vea desbordado, incluso antes nos decías también, ayuda profesional, ¿no? Sin ninguna duda, sería bueno que fuera antes y sobre todo porque la experiencia nos dice que cuando ya hemos sobrepasado esas líneas de lo que soportamos, hacen falta lo que yo llamo unas sesiones de descarga. Es decir, no podemos abordar el trabajo como nos gustaría desde un entorno más equilibrado, sino que la persona llega tan saturada, con tantas emociones, tan pasada de su propia línea, que para poder llegar a un equilibrio de trabajo
pues realmente ya hace falta un poquito de tiempo. Creo que mucho antes, es decir, cuando trabajamos profesionalmente, mucho antes nos damos cuenta de que todo es más sencillo, de que no hay que sufrir tanto y que tampoco mordemos. Conversacionesdementes@gmail.com, Rubén. Ahí nos pueden mandar, pues no sé, las dudas, temas que quieran que abordemos, ¿verdad? O consejos, o no sé, si lo hemos hecho muy bien o muy mal, pues también nos lo pueden decir, ¿no? Claro que sí, estaremos dispuestos a todo y también en la apertura de algunas consultas y preguntas que, bueno, que pueda contestar desde ahí para quien tenga una inquietud particular, vía libre. Eso es. Conversaciones de mentes _, todo junto _ en Instagram, nuestro perfil donde, bueno, pues también les iremos adelantando cuáles van a ser los siguientes podcasts, qué tema vamos a tratar en el siguiente episodio y algunos consejos y otras cosas que iremos descubriendo en el futuro. Y Rubén, una forma de acabar que no sea decir adiós, que está muy bien y que es lo básico, sino de dejar buen sabor de boca y que la semana que viene nos quieran seguir escuchando, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, una poesía, porque además de todo, Rubén también escribe libros de muchas cosas, entre otros de poesía. ¿Te parece, Rubén, que acabemos así? Me parece perfecto. Y te quiero recitar y compartir con todos los que nos oyen una poesía que me facilitó una amiga hace unos días, de un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh y que se titula Este cuerpo no soy yo. Y dice así: este cuerpo no soy yo. Yo no estoy limitado por este cuerpo. Yo soy la vida sin límites. Nunca he nacido y nunca he muerto. Mira el mar y el cielo lleno de estrellas, manifestaciones de mi maravillosa mente verdadera. Desde antes del tiempo he sido libre. El nacimiento y la muerte son solo puertas por donde pasamos, umbrales sagrados de nuestro camino. El nacimiento y la muerte son solo un juego, el de las escondidillas. Así que ríe conmigo, agarra mi mano y digamos adiós, despidámonos. Volveremos a vernos muy pronto. Nos conocimos hoy. Nos reuniremos de nuevo mañana. Nos encontraremos en el origen de cada momento. Nos encontraremos el uno al otro en todas las formas de vida.